Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Quiero darle la más cordial bienvenida a este video. En nuestra iglesia hemos entendido que los apóstoles en Hechos enviaron a aquellos creyentes que venían del mundo gentil a estudiar las predicaciones de Moisés que en ese momento histórico se hacían semana a semana. Y esa es la razón de que nosotros transmitamos hoy en día cada semana una nueva porción. Mi deseo es que esto pueda colaborar como un manual para el creyente del siglo XXI. Que Dios lo bendiga y gracias por sintonizar. Me da muchísima alegría iniciar el cuarto libro de la Biblia en este estudio de las porciones semanales por cuarto año consecutivo. La porción que nos compete hoy es la porción de Bemidbar y quiere decir eso en el desierto, pero por supuesto que la han traducido como números. Esta traducción viene del griego aritmi. Y es que se lo entendió como un libro que iba a registrar censos, aunque esto no es así. De hecho, la porción empieza a registrar los encargos, en primer lugar, para el ejército, en segundo lugar, para los levitas y algunas otras funciones. De hecho, el capítulo 2 también nos ha narrado cómo se organizaron todo el campamento en 4 grupos de 3 tribus cada grupo, y a estos estandartes se les conoció como el de Judá, Rubén, Efraín y Dan. Las otras 8 tribus, perdón, se agrupaban en estos 4 estandartes. El año pasado, que era nuestro tercer año, hablábamos un poquito de el sacerdocio, o más que el sacerdocio, el ministerio levítico hoy en día, y le invitamos a verlo. Hoy queremos tratar el tema de Jesús y Aarón, ya que empieza a develarse acá de qué se trata el sacerdocio. Y antes de empezar, veremos que esta porción empieza en el 1:1 de Números y termina en el 4:20. Con esta pequeña introducción, entonces quisiera que leyéramos el capítulo 3, versículo 1, y dice así. Estos son los nacimientos, dice literalmente. Algunas Biblias han traducido como genealogías o descendencia, pero la palabra que se usa ahí es toldot, que viene de la palabra nacimiento. Así que son los nacimientos de Aarón y Moisés en el día que el Señor habló con Moisés, perdón, en el monte Sinaí. Ese es un día muy importante porque a partir de ese día Dios llama a Aarón para ser el ministro principal. Antes la función de Aarón había sido como el profeta, es decir, el portavoz de Moisés con respecto de el faraón. Pero ahora que están en el desierto y que Dios ha decidido que Israel, debido al pecado de oro, necesita un mediador, porque esta gente va a acumular sobre sí pecado. Él decide llamar a un grupo de personas, se les llama Kohanim, que es la palabra que han traducido como sacerdote, pero que tiene que ver como un ministro encargado de administrar, valga la redundancia, la reconciliación entre Dios y el hombre. Ya esta es la referencia al día que está haciendo. Entonces, veremos los nacimientos en la familia de Aarón y Moisés, pero cuando usted empieza a leer el contexto se va a dar cuenta que se trató exclusivamente de la descendencia de Aarón. Y esto es algo que nosotros haremos el porqué un poquito más adelante. Pero lo que queda claro es que esta gente, la descendencia de Aarón, fueron designados de generación en generación y hasta un tiempo previendo que Dios iba a venir a la tierra. Y esa es la conexión que queremos hacer. Por eso nuestro tema se llama Jesús y Aarón, pero muy bien podría haberse llamado Jesús y el ministro principal o sumo sacerdote, porque lo que queremos es conectar cuál era la figura de este y en qué apuntaba a Jesús o a Dios más adelante. Entonces, a partir de esta designación, lo que la Biblia empieza a enseñar
lo hace en Éxodo, veremos un poquito de Éxodo hoy también, pero empieza a enseñar cuáles son los cargos para los cuales son designados. Vamos a continuar la lectura y en el versículo 2 leemos: estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el de la preeminencia; Abiú, Eleazar e Itamar. He traducido preeminencia en lugar de primogenitura o primogénito, porque aunque la palabra implica a ambos, en la Biblia no siempre el primogénito llevó la preeminencia. Esto nos coloca en otro dilema entonces. ¿Cómo era posible que Nadab llevara la preeminencia y de todas formas al entrar con un fuego extraño, ya lo veremos, ya leeremos fuego, la palabra fuego extraño, Dios lo destruye? Y cómo incluso esa influencia que ejerció sobre su hermano Abiú no eh, evitó que ambos recibieran la consecuencia de su gran falta. Entonces es muy interesante cómo el que había sido escogido, pero que desobedeció, de todas formas cosechó la justa retribución. Y esto nos enseña que no podemos, como se dice en inglés, em, tener nuestro pastel y no comérnoslo. Esto lo que quiere decir es que no podremos hacernos los chiquitos. Si en alguna medida nosotros fallamos a Dios y fallamos, hemos de enfrentar las consecuencias. Este mundo es un mundo donde enfrentaremos las consecuencias. Y aunque esas consecuencias quizás no tengan que ver con la eternidad para un salvo, porque siempre tenemos la resurrección, yo pienso esto en función de Nadab y Abiú, en este momento específico ellos tuvieron que enfrentarse a la consecuencia de que con su vida pagaran el gran pecado que habían hecho. Sigue la lectura al versículo 3 y dice: estos son los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes ungidos, cuyas manos él llenó para ser sacerdotes. Y nuevamente he traducido de una forma literal porque quiero explicar un par de conceptos que se encuentran en este versículo. En primer lugar, dice, les llamó sacerdotes ungidos. Y esto es algo que no nos debemos de tomar a la ligera. La palabra sacerdote es la palabra hebrea Cohen, Kohanim en plural, y tiene la implicación de un ministro, es alguien designado de parte de Dios. La palabra Meshuhim es el plural, perdón, de la palabra Mashiach, y quiere decir ungido para. En el caso de los sacerdotes, ellos serían ungidos, es decir, designados, escogidos y capacitados por Dios, ya veremos cómo, para la obra de la reconciliación entre Dios y su pueblo. Dios había escogido un pueblo que es su pueblo prototipo en el desierto, y por lo tanto es necesario que el modelo de la reconciliación, de los sacrificios, eche a andar. Porque un día el sacrificio de sacrificios va a venir a la tierra y va a pagar por todos nuestros pecados. Seguramente usted ya sabe a quién me refiero. Esta palabra Meshihim, que es la palabra ungidos, es la palabra Mesías entonces. Estos eran sacerdotes Mesías, por llamarlo de alguna manera, pero señalamos que la palabra Mashiach en hebreo, era una persona con el poder de Dios y con el llenado de las manos. ¿Y qué quiere decir que Dios les llenó las manos? Que es el otro concepto que quería explicar. Quiere decir que Él les capacitó para todo lo que debían de hacer. Las manos en la Biblia representan nuestras acciones. Por lo tanto, esta gente pasaron 7 días en la inauguración del santuario. Quizás usted recordará esto en Levítico, lo vimos, o se lee, perdón, por allá por el capítulo 11, 12. Y ellos pasan 7 días sin contacto al mundo exterior. En ese tiempo, Dios se toma, valga la redundancia, el tiempo, la intención para capacitarlos. Es decir, ellos sabrían todo lo que tenían que hacer. Cualquier hijo de Israel podría venir con cualquiera de ellos y decir: mira, yo cometí este pecado, y él sabría cuál ofrenda podría hacer reconciliación por él.
Y repito, eran tanto la ofrenda como los sacrificios un modelo de lo que Dios mismo vendría a ser. Entonces, el llenado de las manos y la designación de la unción de ellos representaba, en primer lugar, la unción, el poder de Dios. Es decir, esta era una idea divina, pero en segundo lugar, las acciones que ellos debían de hacer, que todas eran la voluntad de Dios. Por eso hemos enseñado que hubo tres tipos de personas que fueron llamados Mashiach, Meshuhim, es decir, ungidos en el Testamento de los Antiguos. El primer grupo en, en evidenciarse son los sacerdotes principales, los sacerdotes, perdón. Este modelo que, repito, administraría la reconciliación. Serían el modelo que Dios usaría para perdonar las ofensas de su pueblo. Entonces, estas personas, bueno, el primero, el segundo, porque no lo dije, eran los reyes y el tercero llegaron a ser los profetas. Ahora bien, aquí es donde nosotros aprendemos por qué esta porción habla de que estos eran los nacimientos de Moisés y de Aarón. Porque aunque no se mencionan los hijos de Moisés como tal, no se los nombra, estos sacerdotes, por haber sido instruidos por Moisés, como lo dice el versículo 1, releo si usted quiere, estos son los nacimientos de Moisés, los nacimientos de Aarón y Moisés en el día que el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí. Es decir, Dios le dijo esto a Moisés. Por lo tanto, lo que está ocurriendo ahora es que Moisés también tiene una injerencia, un liderazgo espiritual con ellos. Y esta gente le contó como un nacido a Moisés porque ahora se convertirían en sus discípulos. Y vemos a los hijos, a los sobrevivientes de los hijos de Aarón, ya en el desempeño del desierto. Luego ya veremos a uno de los nietos de Aarón, Pinjas, lo traducen como Fines, que está cerca de Dios. Y por eso es que la escritura les ha llamado descendientes o nacidos de Moisés, porque los discípulos también cuentan como una especie de engendramiento. Lo único es que intencionalmente nos queremos apartar de esta paternidad espiritual que hoy en día se maneja en el mundo cristiano, en donde se le reconoce una especie de sumo respeto a una figura paterna y se habla de una paternidad espiritual. Esto es muy difícil, especialmente cuando nuestro Dios y Mesías dijo, a nadie llaméis Padre en la tierra. Pero sí podemos hablar de un discipulado. Vamos al versículo 4. Dice este, pero Nadab y Abiú, es lo que estamos hablando, murieron delante del Señor cuando ofrecieron fuego extraño. Es decir, ellos corrompieron. Ellos trataron de llegar delante del Señor con una infidelidad que corrompía la perfección del ministerio de la reconciliación y por eso fueron fulminados. Por ellos mueren ante el Señor en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdote sobre el rostro de su padre, es decir, a la vista de su padre. La idea que queda de esto es que los dos hermanos mayores perdieron la oportunidad de servir a Dios y pagaron con ello pagaron por ello con su vida. Y por eso yo estoy seguro que les veremos en la resurrección porque cometieron un error por el cual pagaron, pero que habían sido escogidos para la obra, habían sido llenados en las manos. Pero luego, ya sea por un deseo o ignorancia o ego o lo que fuera, ofrecieron a Dios un fuego extraño. Y esta es una figura de tratar de agradar a Dios desde la idolatría. Probablemente Nadab y Abiú estaban bajo los efectos del licor cuando ingresan con este fuego extraño, el cual representó, repito, una especie de traición, una especie de adulterio para las cosas de Dios, porque el sacerdocio tenía que ver con
la reconciliación entre Dios y el hombre. Y Dios había dicho cómo hacer. Y para ello, entonces, no había espacio para la creatividad humana. Era una idea de Dios, no podía haber participación humana, porque si la había, entonces se corrompía, porque el humano es pecador. Por lo tanto, ellos tenían que hacerlo todo como Dios les había dicho, pero al no hacerlo y ofrecer este fuego extraño, era como introducir fornicación o idolatría al ministerio. Y Dios no se iba a tomar eso con buenas manos porque Dios es perfecto y porque la obra de redención de Dios tenía que mantenerse pura y sin mancha. No puede haber humanidad en la salvación. Por eso decimos que esto no es por obras. Por eso señalamos que esto no es por algo que el hombre ha hecho, ni siquiera es decisión del hombre hacerlo, sino es un llamado divino. Y por eso recordamos que en otros versículos mencionaba Éxodo, por ejemplo, Éxodo 28:1 dice, harás que Aarón se acerque a ti de entre los hijos de Israel, tu hermano Aarón y con él sus hijos, para que me sirva como ministro, como Cohen, como intermediario, como la base de lo que yo quiero establecer, porque voy a establecer un ministerio de reconciliación. De ese mismo ministerio de reconciliación, el apóstol Saulo, hablará en Corintios. Y luego el versículo termina diciendo, Nadab, Abihu, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Ahora bien, ese sacerdocio entonces empezó a funcionar con Aarón. Aarón muere en el desierto y lo sucede su hijo Eleazar. Y de allí vemos, por ejemplo, a Pinjas también ya en el tiempo de los jueces se lo ve a él. Y así empezamos a ver a varios de los descendientes, tanto de Itamar como de Eleazar. Especialmente creo yo que hubo más de Eleazar. Empezamos a ver un desarrollo y sabemos que siempre se respetó el que fuera un descendiente de Aarón como Dios lo había mandado. Pero de pronto, allá por el año 174 ocurre una tragedia. Se unge al sacerdote Onías III. Junio III es otra forma como se puede reconocer. Su padre Junio II o Onías II le ha ungido y es el que se queda para oficiar entonces los cargos. Pero en ese momento la bestia del gobierno de Daniel, la cuarta bestia que es el gobierno greco-sirio, encabezado por Antíoco Epífanes, Antíoco Epífanes, está con el deseo de capturar la tierra de Israel y ha lanzado muchas persecuciones. Él se asocia con el hermano de Onías, que curiosamente se llamaba Yeshua en arameo, y Yehoshua sería esto en hebreo. Y este Yeshua se cambia nombre a Jasón, que era un nombre completamente griego, porque él estaba helenizado y paganizado. Así que él asesina a su hermano y sale huyendo. Onías IV se va a Egipto y trata de construir otro templo ahí. Pero a partir de este momento empieza un tiempo de confusión, porque el siguiente sumo sacerdote, después también del asesinato de Yeshua, es decir, de Jasón, se conoció como Menelao, quien fue judío, pero ya no era de la línea de Aarón. Y aquí entonces se interrumpe y se quebranta la palabra de Dios. Y por lo tanto, hemos de decir que a partir de este momento, todos los sumos sacerdotes y las familias sacerdotales fueron de facto. Ya no era algo de acuerdo a Dios. De hecho, años después, en la década de los 60, los asmoneos ganan la guerra y ellos se autodenominan en primer lugar reyes, pero también sacerdotes. Y este momento tan convulso en la Judea del siglo I antes del Mesías, entonces hace que se provoque un exilio de levitas, de gente que sí tiene una ortodoxia escritural, porque esto rompía la escritura y por lo tanto invalidaba a partir de ese momento el sacerdocio. Pero el problema es que todavía había templo. El punto es que
este sacerdocio, esta gente, los últimos levitas, ellos van y se posicionan en el desierto de Judea, que es la comunidad esenia, o lo que se conoce también como la comunidad de Qumran, y hacen todo un desarrollo vigente en el siglo I cuando viene nuestro Redentor. El punto es de que en el momento cuando Jesús viene a la tierra, ya el sacerdocio, ese encargo que Dios le había dado a Aarón, en primer lugar, ya está interrumpido, se ha roto ese enlace. Pero en segundo lugar, ahora está a cargo del Imperio Romano y está vendido al mejor postor. De hecho, en los años de la muerte de Jesús, es, eh, esto está en posesión de un tal Anás que lo ha comprado para su yerno Caifás. Y bueno, ya podrá usted imaginarse todo lo que esto representa. Y el partido que lo gobierna es el partido saduceo, que es tan corrupto que manejan la Torá del Señor a su sabor y antojo, que invalidan muchas cosas y que se han plegado al romano invasor. Es en este momento entonces en donde aparece Jesús. Y lo que quiero señalar es, en primer lugar, esa línea de tiempo en el cual Dios designa a Aarón, y esto se mantiene hasta el 174, donde se interrumpe, y después de mucho tiempo, unos 170 años después, Dios viene a la tierra. Y Dios nace y Dios empieza a vivir acá, empieza a desarrollarse. Usted recordará su experiencia a los 12 años y después de su experiencia en el templo, su ministerio. Y en una de esas interacciones, él está discutiendo con algunos judeanos, fariseos, probablemente escribas, algunos otros, y les dice lo que yo quiero recalcar como dos conexiones importantes para hacer en el Evangelio. La primera está en Mateo capítulo 12, versículo 6, y dice así: pues les digo que uno mayor que el templo está acá. En ese momento, Jesús está enseñándole a las personas cómo ha de guardarse el Shabbat. Jesús nunca anuló el Shabbat. Lo que él dijo es: yo tengo la forma de legislarlo, porque yo soy el Señor del Shabbat, es decir, es idea mía, es creación mía. Pero luego hace una afirmación que es digna de que nosotros conectemos. Dice: yo soy mayor que el templo. Y teniendo en cuenta que el templo está en manos de corruptos, lo que él está afirmando es lo siguiente: él es el que debería de estar dirigiendo. Está anunciando que él va a tomar el papel de ministro principal, de sumo sacerdote. Él va a venir y ocupar, a pesar de que como humanamente se le conocía como un eh, hijo, es decir, un adoptado o insertado en la casa de David y por ende reconocido en la tribu de Judá, él sería el ministro principal. Esta afirmación entonces lo coloca a él sobre cualquier cosa, sobre el sumo sacerdote, impostor o no, pero que retomando la función del sacerdote, la cual era reconciliar a Dios con su pueblo y a su pueblo con Dios, él ahora se convertiría en un sumo sacerdote mejor. Aarón simple y sencillamente había cumplido una función. Aarón y su descendencia habían cumplido una función. Esa función estaba interrumpida y por lo tanto eh, completamente obsoleta. Y ahora él venía a tomar esto y ser algo más allá que el templo, que era el lugar de reconciliación, pero también él sería su sumo sacerdote. Veamos la otra escritura que quiero compartir con usted. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y Hebreos enseña esto magistralmente. Es el desarrollo de dicho tratado. Dice el versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido experimentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y lo que esto quiere decir es que el escritor está enseñando: miren,
Allí en Jerusalén hay un sumo sacerdote, probablemente es Caifás todavía, porque Hebreos fue escrito antes de la destrucción del templo, o es alguien más, es irrelevante quien lo sea. Pero nosotros, los que hemos sido llamados por Jesús, nosotros ya no tenemos a ese ministro haciendo la obra de reconciliación por nosotros. Nosotros ahora tenemos a uno que es sin pecado, es decir, a Dios. Uno que es según el sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué quiere decir ser conforme al sacerdocio de Melquisedec? Se refiere ser conforme a alguien que no es humano. Melquisedec no era humano, era un mensajero de Dios, lo que se conoce como ángel. Jesús era como él, pero mucho mayor que él, por supuesto, porque él era Dios. Entonces, ya que nuestro ministro principal, el que está haciendo, el que está oficiando la obra de reconciliación entre Dios y nosotros, es Dios mismo, ya no tenemos en primer lugar necesidad de templo ni de un sumo sacerdote humano. Ya no ocupamos nosotros un ministro principal. Entonces, acerquémonos delante del trono de la gracia, es decir, a Dios. Tengamos la confianza de entrar en juicio con Dios, de entrar a reconocer nuestras faltas, de entrar a reconocer nuestros pecados, nuestras fallas delante de Dios, de entrar sin ánimo de esconder, sino a pedir perdón para que Él pueda oficiar por nuestros pecados. Lo que estoy tratando de decir y a manera de aterrizar la enseñanza es que el llamamiento a Aarón lo fue como un tipo del Mesías. De hecho, fue un Mesías para su tiempo, porque fue un ungido. Pero él iba a pecar, a pesar de que tenía sus manos llenas. Lo que nosotros podemos hacer ahora es entender que Dios no pecó y que por lo tanto podemos acercarnos delante de Él para recibir la ayuda oportuna. Muchas personas en la Escritura tipificaron a Jesús en alguna de sus funciones. David, por ejemplo, José, por ejemplo, y así otros. Pero Aarón lo hace en función del sacerdocio. Y el problema es que, a pesar de ser pecador, era un tipo de Jesús. Pero el sacerdocio de Jesús sería perfecto. Una de las funciones por las cuales él vendría al mundo, entonces, era para traer reconciliación para nosotros. Aarón era un adelanto de esta reconciliación, humano y falló, por supuesto, pero es que él estaba apuntando al Mesías. En Números, él necesitaba perpetuarse a sus hijos, porque eventualmente él moriría. Pero una vez Jesús viniera, no necesitamos ningún otro. Hoy en día tenemos que decir que muchos ven a Dios como juez. Nosotros, y especialmente desde la explicación que da el tratado a los hebreos, no lo vemos como juez. Lo vemos como sumo sacerdote y ahora mismo está en la majestad ministrando nuestras fallas. Pero esa será una tarea temporal, porque un día Él va a regresar, pero va a regresar como juez, va a regresar como rey, va a regresar con espada y a juzgar. Por lo tanto, señalamos que es el momento de acercarnos, es el momento de pedir perdón, es el momento de justificar lo bueno que somos. Cuando usted vaya con Dios para pedir, no vaya con una sensación de autojusticia. Señor, mira, yo no soy tan malo. A veces cuando oramos a Dios le damos, como yo no soy tan malo como los demás y tú bendices a los demás. No vaya así. Él es el sumo sacerdote. Ahorita está en función de ello. Vaya humillado, vaya a reconocer su pecado y Él lo va a perdonar. Recordamos entonces, Aarón es un tipo de Jesús y por eso cuando leamos de Aarón en la Biblia, tengamos en mente, especialmente en la Torá, que está adelantando algo de lo que Dios vendría a hacer, pero Dios ya vino y ahora mismo está sentado en la diestra de la majestad, es decir, en el trono, el único que hay en los cielos, intercediendo, oficiando por nosotros con la justicia y diciendo que su sacrificio otorga perdón para nosotros. Aproveche, porque un día ese tiempo se acabará cuando Él regrese a la tierra. Gracias por sintonizar. Espero que esto haya quedado claro. Por supuesto que cualquier duda usted nos lo puede hacer
saber enviándonos un comentario. Que Dios lo bendiga, que tenga un buen día, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.